Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Cientos de personas viajaron sin pantalones en el metro de Nueva York, a pesar del intenso frío que desde hace semanas azota esta ciudad en Estados Unidos, llegando a marcar los termómetros hasta menos 8 grados. Esto se trata de un multitudinario evento que comienza en Foley Square y termina en Union Square. Música, risas, caras de sorpresa acompañan a quienes se unen a esta iniciativa. No Pants Subway es un evento anual que desde el 2002 reúne a cientos de personas que viajan semidesnudas por el metro en la ciudad neoyorquina con el único fin de divertirse. Vamos a todos a darles la bienvenida, los buenos días a esta nueva semana del mes de enero, nueva semana de labores. Ya estamos 14 de enero del 2019. Bienvenidos todos a la mañana de NTN 24. Soy Ruth del Salto y vamos inmediatamente con el desarrollo de las noticias mundiales. Continúa este revuelo causado por la detención momentánea del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. El diputado, quien se declaró presidente interino el día viernes tras la posesión ilegítima de Maduro, fue abordado en una vía por hombres del servicio de inteligencia, del madurismo. Estados Unidos, también varios gobiernos de la región rechazaron lo que llamaron detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional. Instaron al régimen de Maduro a respetar la autoridad del Parlamento venezolano. Una vez en libertad, Guaidó ha denunciado que lo suyo fue un secuestro. La comunidad internacional vieron cómo se expresó el 10 y denunciamos formalmente el secuestro del presidente del Parlamento Nacional. Anunciamos formalmente quien debe asumir constitucionalmente las competencias, y ustedes lo saben. El gobierno de Venezuela ha respondido ante la acción por parte del SEBIN. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, aseguró que se trató de un procedimiento unilateral e irregular. Asimismo, informó que los funcionarios han sido destituidos de sus cargos. Donde un grupo de funcionarios, actuando de manera unilateral, pueden realizar un procedimiento irregular en contra del diputado Juan Guaidó. El gobierno colombiano ha rechazado las declaraciones de Iván Márquez, el ex jefe negociador de FARC, en el que cuestiona la implementación del acuerdo de paz. Dice que fue un error de la extinta guerrilla pactar la dejación de armas antes de asegurar el acuerdo de reconciliación política. Además, sectores le piden al ex jefe guerrillero que aparezca y se presente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Integrantes del propio partido FARC dicen que ni siquiera con ellos tiene comunicación. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, va a rendir hoy su tercer informe de gobierno ante un Congreso que está blindado por un fuerte operativo de seguridad. Esto debido a las manifestaciones que han sido convocadas en su contra y también en su defensa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Recordemos que el pasado 7 de enero el presidente Morales anunció el fin del acuerdo con esta misión anticorrupción de Naciones Unidas, que lo investiga por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. La Corte de Constitucionalidad, este es el máximo tribunal del país, ha suspendido la decisión unilateral del gobierno guatemalteco en medio de una profunda ola de rechazo. El terrorista italiano Cesare Battisti ha llegado a Italia tras ser detenido en Bolivia, país al que había huido desde Brasil. Este hombre, que permaneció fugitivo durante décadas, es acusado de haber cometido 4 homicidios en su país en la década de los 70. Battisti, miembro del grupo terrorista italiano Proletarios Armados por el Comunismo, arribó al aeropuerto de Campiño, en Roma, fue trasladado a una cárcel en la capital italiana, donde va a cumplir una condena a cadena perpetua. En Estados Unidos, el cierre parcial de la administración federal entra en su 4ª semana, esto después de que el presidente Donald Trump advirtiese que podría prolongarse por un tiempo muy largo si los demócratas no le aprueban estos 5.700 millones para su polémico muro en la frontera con México.
800.000 trabajadores públicos han dejado de recibir su pago por esta paralización. El fin de semana, que hoy cumple 24 días, pasó a la historia como el más largo que haya vivido la nación. En el desierto de Texas, en la localidad de Tornillo, fue cerrado un centro de detención de niños migrantes que alcanzó a recibir cerca de 2.500 menores en año y medio de funcionamiento. Algunos han sido transferidos, otros albergues, mientras otros fueron entregados a familiares o patrocinadores o deportados a sus países de origen. La instalación abrió el 14 de junio, 2 meses después de que la administración Trump iniciara su polémica política de tolerancia cero, que ocasionó la separación de cientos de familias. En el lugar, las autoridades trabajan para desmontar 120 carpas en las que permanecían estos menores. ONG, defensoras de los derechos de los migrantes, ya han declarado el cierre como una victoria frente a la dura política migratoria del presidente Trump. Es una victoria de la comunidad fronteriza, pero también de toda la gente que protestó y que rechazó que se estuvieran encarcelando niños aquí en la región del Paso, ¿verdad? Entonces, no se puede explicar el cierre sin la presión que hizo tanta gente, tantas familias, nuestra organización, otras, se estuvo denunciando pues el hecho de que se tuviera miles y miles de niños detenidos ahí. Al menos 15 muertos deja una nueva tragedia aérea en Irán. Un avión de carga con 15 personas a bordo se ha estrellado en el aeropuerto de Karaj, al norte de Teherán. Los primeros reportes están indicando que las adversas condiciones climatológicas habrían sido las causas de este siniestro. Y nuevamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se ha reunido con el rey de Arabia Saudita y el príncipe heredero en Riad. El alto funcionario de la administración Trump, que abordó principalmente el conflicto en Yemen, también se refirió a la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Pompeo ha pedido a las máximas autoridades saudíes que los implicados en este crimen, el crimen del disidente, rindan cuentas. El reportero crítico de la monarquía saudí fue visto por última vez en el consulado de su país en Estambul el pasado 2 de octubre. Roma. La película sigue cosechando triunfos en su camino a los premios Oscar de la Academia. De nuevo ha vuelto a llevarse un galardón. Esta vez lo hizo en los Critics' Choice Awards, donde Alfonso Cuarón ha logrado ganar en la categoría de Mejor Director, también Mejor Película extranjera y Mejor Fotografía. La cinta es una de las más exitosas de esta temporada. Lady Gaga ha sido otra de las ganadoras en la noche de ayer. La cantante ha vuelto a empatar con Glenn Close en la categoría de Mejor Actriz. Las dos artistas se llevaron la estatuilla. Ambas fueron reconocidas por su actuación en la cinta A Star is Born y The Wife. Nuevo líder de la taquilla de Estados Unidos, la cinta de Upside, protagonizada por Kevin Hart y Bryan Cranston, ha debutado con $19.6 millones en las salas de cine. Su estreno empujó a Aquaman a segundo puesto, luego de 3 semanas en la cima. Esta película es un remake norteamericano del film francés Intocable. Which car is yours? All of these to the right. Oh my God. They're not practical. Exactly. You can have any girl you want. What about this lady with all the bow ties? That'll be perfect for each other. You can't move your body. Hablamos inmediatamente de la tensión y confusión que se vivió en Venezuela por la detención del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Guaidó denunció su detención en plena ruta en cercanías a Caracas. Este procedimiento estuvo a cargo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, aunque el gobierno lo ha tildado luego de irregular, ya que no se contaba con una orden superior. Fue el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien denunció que lo ocurrido posterior se trató de un show y confirmó además que quienes detuvieron a Guaidó ya están siendo destituidos y serán sometidos a los procedimientos disciplinarios más estrictos. Esto fue lo que sucedió. Un cabildo abierto lo esperaba en el estado Vargas. Juan Guaidó se dirigía a esta zona al norte de Caracas para un acto público.
Pero su plan se vio frustrado cuando recorría la autopista Caracas-La Guaira. Denuncia. Alertamos al mundo y al país que hoy, 13 de enero, un comando del SEBIN interceptó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y desconocemos su paradero. Minutos después, este video se viralizó en redes sociales. A empujones, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia con armas largas y encapuchados se lo llevaron. Su esposa denunciaba los hechos. Abrieron la camioneta y lo obligaron a bajarse de la camioneta. ¿Lo golpearon? No lo golpearon, pero nos dijeron que debían llevárselo detenido inmediatamente. Guaidó estuvo retenido por un espacio de media hora. Su rápida liberación hizo eco en las redes sociales, noticia que también confirmó su cónyuge. La dictadura no podrá doblegar su espíritu de lucha. Vamos rumbo al cabildo abierto. Con 2 horas de retraso, el presidente de la Asamblea llegó al cabildo. En algunas zonas de Caracas, los ciudadanos salieron a las calles para adelantar un cacerolazo en rechazo a la retención del opositor. Juan Guaidó dijo posteriormente a su liberación que esto se trataba de un secuestro. ¿Quién es este personaje? Bueno, él se ha convertido este mes en el presidente más joven de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela. Aunque su nombre era antes desconocido internacionalmente, él está llamado ahora a jugar un papel clave en el futuro político de este país. Guaidó pidió el apoyo de los ciudadanos, de los militares, de la comunidad internacional para asumir el mando del Ejecutivo que denunció está usurpado por Nicolás Maduro como presidente. También hizo un llamado a la Fuerza Armada a desconocer el nuevo mandato de Maduro. Convocó al pueblo a la calle el próximo 23 de enero a una gran movilización, ha dicho, en todos los rincones de Venezuela para apegarse a la responsabilidad de los artículos 233, 333, 350 de la Constitución y convocar así a elecciones libres. Este es el perfil de Juan Guaidó. Juan Guaidó, un ingeniero industrial de 35 años, es padre de una niña de 1 año, Miranda, producto de su matrimonio con Fabiana, una licenciada en comunicación social con quien cumple más de 6 años de relación. Este joven líder no calculó el rol determinante que tendría en Venezuela cuando años atrás entró a la política. Desde sus inicios como militante del Partido Voluntad Popular, del hoy encarcelado dirigente Leopoldo López denunció las irregularidades y violaciones por parte del régimen venezolano contra quienes piensan distinto. Esto es un atropello a todos los derechos humanos, esto es un atropello a todas las comisiones civiles, instituciones militares, allanando partidos políticos. Muy grave lo sucedió hoy. El hoy diputado, miembro fundador de Voluntad Popular, se define como un enamorado de Venezuela que lucha por la restitución del orden constitucional. El 5 de enero de 2019 fue investido presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, con la responsabilidad de trazar la hoja de ruta de la oposición frente a la posesión 5 días después de Nicolás Maduro, cuyo segundo mandato es considerado ilegítimo. Que cese la usurpación que se hará luego del 10 de enero. Como lo decía María Albert, convocar, crear, generar las condiciones para un gobierno de transición. El jueves, el día de la cuestionada juramentación de Maduro, Guaidó aseguró que en Venezuela no había jefe de Estado. Hoy no hay jefe de Estado. Hoy no hay comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hoy no hay titularidad del Estado. Y el viernes, un día después, sorprendió con esta declaración que lo puso en la mira del régimen. Es suficiente apegarnos a la constitución en dictadura. Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional, que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer. Su responsabilidad es grande. La oposición argumenta que la Constitución venezolana faculta al presidente de la Asamblea Nacional para asumir el poder ejecutivo cuando se determina que el presidente electo tiene una falta absoluta, cuando éste, entre otras causales, no se presenta a jurar el cargo ante el Parlamento, hoy controlado por la oposición. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, afín al oficialismo, considera que el legislativo está en desacato y por eso llamó a Maduro, reelegido en las cuestionadas elecciones de mayo, a juramentarse ante esa alta corte. Vamos a saludar en Caracas, Venezuela, a Richard Blanco, el exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, para saber un poco las reacciones después de lo que vivieron los venezolanos el día de ayer. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Muy buenos días, Ruth. Y un saludo a los hermanos colombianos y, por supuesto, a nuestros hermanos de Venezuela que ustedes han recibido con mucho cariño, siempre a sus órdenes.
una versión, quizás la suya, que tenga sobre la situación que se vivió el día de ayer. Por una parte, el presidente de la Asamblea Nacional desapareció prácticamente por una hora. Lo habían arrestado miembros del SEBIN. Luego él dijo que se trató de un secuestro, un ambiente de confusión que se ha vivido en las últimas horas en Venezuela. Luego de que esta semana también fue bastante movida cuando Maduro tomó posesión nuevamente por otro periodo hasta el 2025, cuando muchos de la oposición dicen que Maduro está usurpando el poder. Juan Guaidó salió a decir que si es que estas tres fuerzas, tanto los militares como los civiles y la comunidad en general lo reconocía, él estaba dispuesto a tomar la posesión del Ejecutivo. ¿Cuál es la versión que se da luego de este día confuso que se dio el día de ayer? La menor duda a nuestro diputado Juan Guaidó, o actual presidente de la Asamblea Nacional y presidente de Venezuela. Él tendrá el apoyo, y lo tiene, de toda la comunidad nacional y de la comunidad internacional. Los apoyos han sido verdaderamente importantes: la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, los países fronterizos que se han pronunciado a favor de lo que ya sabíamos aquí en Venezuela se estaba produciendo, que es la violación reiterativa por parte de esta tiranía que conduce Nicolás Maduro, y que lo está haciendo, por supuesto, de manera irregular, y que, como usted muy bien lo dijo en su antesala, esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos dimos todos los venezolanos, claramente establece el artículo 233, que cuando hay vacío de poder, asume la responsabilidad inmediatamente un organismo como el nuestro, que ha tenido el respaldo. Es un organismo legítimo, un organismo legal, que fue además electo por más de 14 millones de electores, y que, por supuesto, en este momento es el que le corresponde, en aras de restablecer la institucionalidad democrática en Venezuela, a asumir la presidencia de la República. Todo lo que tenga que ver con las funciones que el Ejecutivo Nacional debe realizar para darle bienestar a Venezuela. De manera tal de que nosotros rechazamos lo ocurrido ayer. Ayer Juan Guaidó se dirigía al Cabildo Abierto en el estado Vargas, en el litoral central, y con su chofer y sin escoltas fue abordado, como ya ustedes vieron, con unas unidades del SEBIN, donde lo bajaron a la fuerza, violentando incluso su inmunidad parlamentaria. Diputado Recordemos Blanco, que los diputados tenemos inmunidad parlamentaria, y para ser allanados tenemos que pasar por procedimientos que establece claramente la Constitución. Diputado Blanco. Nos parece muy extraño, ¿no? Además muy ridículo, muy inverosímil, las declaraciones hechas por este señor Jorge Rodríguez, que siempre sale a defender al régimen de Nicolás Maduro, diciendo de que fue una acción unilateral. Bueno, si fue una acción Diputado unilateral, Blanco, ya ustedes se podrán imaginar cómo está de destrozado el régimen, cómo está de destrozado esta gente que ha abusado, que ha irrespetado la dignidad de un pueblo y que está siguiendo en estas condiciones, usurpando desde el Palacio de Miraflores las funciones como presidente de la República. Diputado Blanco, usted me escucha bien, ¿verdad? Sí, la escucho bien. Ya, perfecto. Diputado, antes de proseguir con el análisis de por qué fue detenido Juan Guaidó, que hasta el momento no hay una explicación lógica, la pregunta y la respuesta quizás un poco corta. ¿Cómo debemos llamar a Juan Guaidó? ¿Presidente de la Asamblea? ¿Cómo lo reconocen? Nacional, presidente de la República. Mañana tendremos Presidente de la República, lo llaman ustedes los diputados. ¿Perdón? ¿Cómo lo llaman ustedes los diputados y cómo están diciendo los venezolanos que debe ser llamado el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó? Presidente de Venezuela, presidente interino de Venezuela, porque aquí no hay presidente. Acuérdese que desde el 20 de mayo nosotros anunciamos formalmente desde la Asamblea Nacional la vacante de Nicolás Maduro, y él no podía asumir, fue alertado no solamente por los venezolanos, sino por la comunidad internacional, del irrecto procedimiento electoral que se hizo para su escogencia, y por supuesto hoy tenemos que llamar con su nombre a quien debe asumir los destinos de Venezuela, y en este caso Juan Guaidó es el presidente interino de la República de Venezuela. Ahora, entonces, diputado Blanco, según lo que usted me ha dicho aquí, pues entonces el día de ayer han secuestrado, como lo decía Juan Guaidó mismo, al presidente interino de Venezuela.
¿Qué tipo de Correcto, y el implicaciones? presidente de la Asamblea Nacional, porque está en ejercicio de función. Así es, y presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué tipo de implicaciones tiene esto? ¿Qué lectura se le puede dar? Porque como usted bien lo explicaba, pues no ha habido una conclusión certera de parte de los maduristas. Ha salido el ministro a decir que esto se trató de un show, que no sabe qué pasó, que fue una situación unilateral y que las personas involucradas ya están siendo procesadas por esta actuación. Bueno, para ellos todo siempre va a ser un show. Y recuerde usted que en estas condiciones en que se encuentra ya Nicolás Maduro, que nadie lo quiere, que nadie lo soporta por las acciones inconstitucionales que está realizando, la comunidad internacional tiene una presión permanente porque no lo reconoce como presidente de la República, que quizá los lleva a cometer estos errores. Errores, por supuesto, que le van a costar mucho. Lo que ocurrió ayer elevó la rabia, la ira, la molestia por parte de un pueblo que lo único que está pidiendo a gritos es el rescate de la democracia para poder tener patria, porque de lo contrario estaríamos nosotros frente a un régimen que va a hacer que perdamos la patria venezolana, una patria que, bueno, ha venido luchando en los últimos 20 años por el rescate de la constitucionalidad en Venezuela y en los últimos tiempos por el rescate del hilo constitucional que se ha perdido. Diputado Guaidó, y conjugando con este rescate a la democracia que usted dice, lo pide a gritos el pueblo venezolano, ¿qué va a suceder en esta marcha que ha sido convocada para los próximos días por parte de Juan Guaidó? ¿Usted cree que va a tener el respaldo suficiente? Las estrategias no debemos divulgarlas. En todo caso, vamos a tener una gran movilización. Estamos ya esperando que se anuncie el sitio exacto donde se va a hacer dicha actividad. Y así como se han convocado los cabildos y el diputado Juan Guaidó se ha reunido con factores importantes de la oposición venezolana para ponernos de acuerdo y establecer una ruta en común, como lo hizo con María Corina Machado, como lo ha hecho con Antonio Ledesma, como lo hemos hecho en llamadas permanentes que nos hemos realizado, etcétera. Bueno, simple y llanamente, a partir de esa fecha, nosotros estaremos en las calles dándole el mayor respaldo al presidente interino para que podamos nosotros entonces restablecer también todas las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional de Venezuela, cambiar el Consejo Nacional Electoral, que es un apéndice de lo que era el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, y por supuesto nombrar personas decentes que permitan realizar un proceso electoral para la escogencia a todos los niveles de las personas, de los hombres y mujeres que son electos por el pueblo para la conducción de las políticas públicas en Venezuela y restablecer en Venezuela esa Venezuela bonita que nosotros tenemos. No se justifica que en Venezuela, por ejemplo, por dar un solo ejemplo, tengamos la mayor reserva de petróleo comprobada de la tierra, que hayan ingresado en los últimos 20 años más de 1.500.000 millones de dólares por concepto de la renta petrolera, y como decimos aquí en Venezuela, no se le ve el queso a la tostada, la gente está sufriendo, los hospitales están desabastecidos, nosotros tenemos autopistas en mal estado, el sistema educativo es un fraude producto de que la infraestructura de los colegios, de los liceos, de las universidades no son atendidas por parte de los recursos que nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional, porque se los está robando, o se los robó Nicolás Maduro, y nosotros necesitamos, bueno, de manera inmediata hacer ese gobierno de transición que nos permita realmente recuperar todos estos capitales para ponerlos al servicio de una Venezuela distinta, esa Venezuela que nosotros tanto queremos, tanto aspiramos tener, y que desgraciadamente en los últimos tiempos ha dejado como resultado bajas de jóvenes sobremanera, en su mayoría, que han caído en los pavimentos de las calles y urbanizaciones de Venezuela derramando su sangre por el rescate de la libertad y de la democracia en Venezuela. Diputado, una situación de transición, y que le pregunto, ya porque se nos acabó el tiempo, en donde la Fuerza Armada juega un papel importante, y ha sido el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, quien ha hecho un llamado a desconocer el nuevo mandato de Maduro. ¿Esto va a darse? ¿Usted lo cree o no? Sí, yo creo que sí. Hay gente honesta dentro de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Hay un hervidero dentro de la Fuerza Armada que rechazan este tipo de acciones. Me parece como muy extraño, ¿no?, que ayer hayan detenido al diputado Juan Guaidó, presidente, y que inmediatamente lo soltaran. Y bueno, la molestia es grande, eso se ve en los aeropuertos, se ve en las calles, se ve con los funcionarios, se ve en los comandos regionales, se ve en los diferentes batallones, que la gente anda incómoda, anda molesta. Los mismos militares son seres humanos, son venezolanos igualitos y están sufriendo las mismas calamidades que vivimos acá, cada uno de los venezolanos. Y cuando se hace un gobierno de transición, por supuesto, debemos participar
con todos los sectores que hacemos vida en la sociedad venezolana, de manera tal de que nosotros sí vamos a hacer cumplir la Constitución, nosotros sí vamos a respetar los artículos de la Constitución, vamos a declarar una ley de amnistía que nos permita el respeto a los ciudadanos y a su disidencia. Eso sí, que se preparen los que le hayan hecho daño a Venezuela, porque independientemente de que la ley de amnistía permita la liberación de todos y cada uno de los presos políticos que anhelamos puedan salir lo más pronto posible para abrazar la alegría de ser libre, no menos cierto es que aquellos que le hayan hecho daño a Venezuela van a tener que ser puestos a la orden de los tribunales y que asuman su responsabilidad con la historia, con la Constitución y las leyes de la República. Gracias, diputado. Ha estado con nosotros Richard Blanco, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Gracias y un buen día para usted. Para ustedes también. Enseguida revisamos la agenda informativa de lo que es noticia en Estados Unidos y empezamos con al menos 10 muertos que deja hasta el momento y también cientos de vuelos cancelados. La primera gran tormenta de invierno así ha sido catalogada en Estados Unidos. Según han informado las autoridades, 10 estados se encuentran en alerta y hay al menos 50 millones de personas afectadas, desde Missouri hasta Washington, D.C. La noticia enseguida con nuestra periodista Carolina Valladares. Carolina, un buen día para ti. No oigo, Ruth, no oigo. Bueno. ¿Tenemos Nueva York? De esta blanca mañana aquí en Washington, estamos en la plaza de Franklin, menos 2 grados abarcan ahora mismo los termómetros en la capital de los Estados Unidos. Y este es el escenario que tenemos ahora mismo en la ciudad. Todo este manto de nieve en la plaza Franklin. Aquí todavía quedan resquicios, bueno, de hecho todavía queda bastante nieve. Aquí se puede comprobar, al menos ha caído 1 palmo, 2 palmos casi de nieve, unos 20-25 centímetros. Nieve que sigue acumulada también en las ramas, por ejemplo, de este árbol, aquí en esta plaza de Franklin. Hay que decir que han sido 18 horas continuadas en las cuales no ha dejado de nevar, no solamente en Washington, sino en muchos estados. Son en total 10 los estados que están en alerta y casi 50 millones de personas las que están afectadas en los Estados Unidos, desde el centro hasta el este del país. Esta situación ha causado bastantes problemas en esta zona del país porque no solamente, por ejemplo, hay cerca de 500 vuelos cancelados, son también casi 3.000 los que han sido retrasados, muchos de ellos, por ejemplo, en el aeropuerto de Donald Reagan y también de Dallas International en Virginia, cerca de donde nos encontramos. Por supuesto, las afectaciones también están en las carreteras, muchos servicios públicos, por ejemplo, servicios de autobús, no funcionan a esta hora debido a que las carreteras no solamente presentan nieve, sino con el descenso de las temperaturas, pues estamos bajo 0 a menos 2 grados. Las carreteras se han ido helando y esta situación podría de hecho empeorar en las próximas horas porque el pronóstico para esta semana del tiempo no es nada alentador. Los meteorólogos han vaticinado que a mediados de semana podría llegar otro frente, si cabe, aún más frío, con temperaturas ya para el fin de semana de hasta menos 8 grados. También el reporte de las autoridades aquí en Washington es que se han cerrado, al menos por el día de hoy, las escuelas públicas de la ciudad. Ayer también veíamos, este domingo, muchos comercios cerrados porque muchos trabajadores no pudieron, de hecho, llegar a sus lugares de trabajo. Este es el reporte por ahora desde Washington. Aquí está cubierto, no nieva por ahora. Veremos qué sucede en el resto del día. Adelante. Carolina, justamente increíble las imágenes que nos muestras, las bancas de los parques. Me imagino que llegar al sitio para poder traernos estas imágenes y reportarnos debe haber sido una odisea. Decías que muchas escuelas, muchos negocios han sido cerrados. ¿Cómo es, para visualizarlo un poco, quienes no han vivido en estas temporadas de nieves y en estas tormentas de invierno que se dan en Estados Unidos? ¿La gente puede salir de sus hogares? Tú decías que las vías están también con nieve. ¿Cómo cambia la rutina cuando hay este tipo de tormentas? Bueno, no la tenemos a Carolina. Se quedó congelada la comunicación con Carolina Valladares. Vamos a agradecerle este reporte desde Washington. Y vamos a hablar a partir de ahora, que la comunidad hispana está contando con una mayor representación en el Congreso Estatal en Nueva York. Hablamos de Mónica Martínez, ella es de origen salvadoreño. Ha tomado posesión de su cargo como nuevo integrante del Senado neoyorquino. Esta es la primera vez que una mujer procedente de El Salvador ha llegado a esta entidad. El reporte enseguida con Alejandro Rincón. Alejandro, un buen día para ti.
Hola, feliz inicio de semana para todos desde la ciudad de Nueva York. La razón, o más bien las razones por las cuales la nueva senadora estatal ha hecho historia son dobles. Por una parte, ella es la primera mujer de El Salvador en lograr un escaño en la Cámara Alta del Congreso del Estado de Nueva York y adicionalmente es la primera latina en representar a la comunidad por la cual fue electa. De hecho, la otra razón por la cual la elección de Mónica ha sido destacada a nivel local tiene que ver con que el Congreso estatal en su distrito número 3 contempla una comunidad en el sector de Long Island que tiene una de las mayores enclaves de latinos de esta región de los Estados Unidos. De hecho, muchos centroamericanos se encuentran en poblaciones como Brentwood, de donde procede originalmente esta senadora. Pues finalmente, con su elección, realmente lo que se demuestra es que el voto latino en este punto del estado realmente tuvo peso y logró darle ese puesto en la Cámara Alta del Congreso de Nueva York. En las últimas horas tomó posesión en una ceremonia liderada por el gobernador Andrew Cuomo y también allí entregó su primer discurso como nueva senadora, en donde hizo las siguientes referencias sobre lo que considera ella es importante para su administración. Estamos viviendo en un tiempo donde es imperativo responder una serie de preguntas que define quiénes somos como gente. Algunas tales como responder a si construimos o no un muro, si somos rojos o azules. Sabemos que el gobierno federal tiene que responder también estas preguntas teniendo en cuenta el momento que vivimos. Sabemos que hay miles de estadounidenses que no han recibido su pago y aún han sido capaces de llevar sus vidas. Es tiempo en el que nosotros hemos sacado una política basada en la gente. Es imperativo que aquí en el estado de Nueva York nosotros no permitamos este tipo de divisiones sobre nosotros. Es bien importante ese mensaje de la senadora Martínez, haciendo referencia a aspectos que son de interés a nivel nacional, como plataformas adicionales de campaña. La senadora Martínez prometió hacer un trabajo más grande por la comunidad inmigrante y por supuesto por la comunidad hispana, que obviamente constituyen a partir de ahora la mayor parte de los integrantes del Senado a quienes representa. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Vamos a agradecer este reporte de Alejandro Rincón y hoy vuelve a la normalidad de sus operaciones la Terminal G del Aeropuerto Internacional de Miami. Esa terminal estuvo cerrada varios días por ausencia de trabajadores federales tras el cierre del gobierno. La noticia enseguida con nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, el cierre del gobierno ha afectado a cerca de 800.000 empleados federales aquí en Estados Unidos, entre ellos, o la mayoría de ellos, de TSA, que es la empresa de seguridad en el transporte, y de la empresa y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, además del Departamento de Transporte. De estas personas aquí en Estados Unidos obligó a que se realizara pues una reorganización de los empleados de TSA, que es la empresa que básicamente hace toda la seguridad en los vuelos, y que fueran trasladados a otras partes del aeropuerto. Ya el día de hoy las autoridades han dicho que estarán nuevamente estas personas en la Terminal G. La Terminal G básicamente sirve a los vuelos que se realizan al Caribe, a las Antillas. También está la aerolínea United, despega desde la Terminal G, y eso había venido afectando las operaciones normales del aeropuerto. Ya hoy las autoridades del aeropuerto han dicho que todo regresa a la normalidad. Les comento un poco de estos 800.000 empleados federales que se han visto afectados por el cierre del gobierno. Cerca de 430.000 de ellos pues han sido declarados como indispensables, es decir, deben ir a trabajar, es reglamentario que vayan a cumplir su trabajo. El resto pueden pues permanecer en sus casas, no están recibiendo pago, lo recibirían, no está confirmado, posiblemente después de la reapertura del gobierno, la más larga de la historia que se tenga hasta este momento. Por ahora la información desde Miami, soy Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día, Paola Serna en Miami, gracias por ese reporte. Aquí hacemos una pausa y cuando retornemos, en Colombia han incendiado también un helicóptero que transportaba valores. Hombres armados se llevaron el dinero, también a sus ocupantes.
Continuamos con La Mañana. Seguimos con más del programa La Mañana de NTN 24 y más información para ustedes. Avanza la agenda informativa y las investigaciones también con respecto de la búsqueda en Indonesia. Se ha encontrado la segunda caja negra del avión de Lion Air que se estrelló en octubre pasado en el mar de Java con 189 ocupantes. Un equipo de buzos ha hallado este dispositivo de un tamaño inferior a una pelota de fútbol, a 38 metros de profundidad y enterrado a 8 metros bajo el barro del suelo submarino, cerca a la zona donde se desplomó esta aeronave. El accidente ocurrió 10 minutos después del despegue en el aeropuerto de Yakarta, la capital. No hubo sobrevivientes. Nuevas imágenes aéreas del volcán Anak Krakatoa en Indonesia. Ahí muestran cambios en el coloso cuya erupción causó el devastador tsunami en diciembre pasado. Ha perdido más de 2/3 de su altura después de la erupción. La emergencia del mes pasado dejó 437 muertos. Las autoridades indonesias van a duplicar el presupuesto en respuesta a este desastre. Salvaje ataque a un alcalde en Polonia. Este domingo un asaltante atacó con cuchillo al alcalde de la ciudad de Gdańsk, Paweł Adamowicz, ante cientos de personas. Esto durante un acto caritativo. El político se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. El agresor de 27 años fue arrestado. Se trata de un residente de esta ciudad de la costa báltica de alrededor de 1 millón de habitantes. Medios de comunicación han indicado que este hombre cumplió una pena de 5 años en cárcel por 4 ataques a mano armada y que su salud psíquica se degradó en la cárcel. Hay preocupación en México por la escasez de gasolina. Al menos 10 estados se han visto afectados por el desabastecimiento de combustible. En la capital están reportando alzas en los precios de los alimentos debido a los retrasos de los proveedores. Esta crisis se generó a partir de una decisión del gobierno de realizar cambios en la distribución de gasolinas para combatir el robo de combustibles. En Colombia este fin de semana confirmaron que los 3 ocupantes del helicóptero baleado, incinerado en el nororiente del país por robar una remesa de dinero, fueron secuestrados por los hombres armados que ejecutaron el hurto. Sus familias temen por la seguridad física y las condiciones en las que se encuentren. Piden su pronta liberación y también respeto por su vida. La televisión estatal de Corea del Norte ha revelado nuevas imágenes del líder del régimen Kim Jong-un en su más reciente visita a China. En la grabación aparece Kim acompañado de su esposa en una ceremonia de bienvenida. También se ve el momento en el que el presidente chino Xi Jinping recibe al líder del régimen de Pyongyang. La visita del dictador tuvo lugar en medio de los preparativos para una eventual segunda cumbre entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que se trató de un secuestro, su detención por parte de funcionarios de la Policía de Inteligencia del régimen de Maduro. Guaidó ha reiterado su llamado a una movilización grande el próximo 23 de enero contra lo que ha llamado usurpación de la presidencia por parte de Maduro. Tenemos la información en directo y las reacciones a lo sucedido el día de ayer con nuestra periodista en la capital de Venezuela, Daniela Zambrano. Daniela, un buen día para ti. Hola Ruth, ¿qué tal? Muy buen día. En video quedó registrado cómo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Política del gobierno de Nicolás Maduro, fuertemente armados, se llevaron por la fuerza al presidente de la Asamblea Nacional. Estuvo detenido cerca de 30 minutos y posteriormente fue liberado. Todavía queda la duda de quién ordenó la detención del presidente de la Asamblea Nacional y quién ordenó su liberación. Analistas coinciden en que esto pone en evidencia diferencias dentro del gobierno de Nicolás Maduro con respecto al acontecer político, luego que la Asamblea Nacional haya declarado usurpador al presidente Nicolás Maduro en el cargo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se encontraba vía al Estado Vargas, donde participaría en un cabildo abierto. Luego de haber sido detenido y liberado, él finalmente pudo llegar ahí a reunirse con sus seguidores y una vez más envió un mensaje a la Fuerza Armada Nacional y también a los ciudadanos a que lo acompañen para que pueda ejercer los artículos de la Constitución que rezan que él sería el encargado de la presidencia para que se pueda convocar a elecciones. Veamos parte de su discurso. La comunidad internacional vieron cómo se expresó el 10 y denunciamos formalmente el secuestro del presidente del Parlamento Nacional. Anunciamos formalmente quien debe asumir constitucionalmente las competencias y ustedes lo saben. Al poco tiempo que se conoció la detención de Juan Guaidó, también se conoció la detención de dos periodistas, la corresponsal de Caracol, Beatriz Adrián, y la corresponsal de CNN Español, Osmari Hernández, porque ellas habían acudido a las inmediaciones de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela para ver si encontraban alguna información, luego de enterarse de que Juan Guaidó había sido detenido. Ellas denunciaron que fueron agredidas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia que las obligaron a ingresar a esta sede y estuvieron aproximadamente 25 minutos. Le revisaron sus teléfonos celulares en contra de su voluntad y esto ha sido una práctica reiterada del gobierno contra los periodistas en Venezuela. Hubo un pronunciamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y también una condena por esta situación. También hubo pronunciamientos internacionales a raíz de la detención de Juan Guaidó. Recordemos que los países del Grupo de Lima han desconocido este segundo mandato del gobierno de Nicolás Maduro y han reiterado su respaldo a la Asamblea Nacional. Hoy que se espera en la agenda que Nicolás Maduro acuda a la Asamblea Nacional Constituyente para presentar su plan de gobierno y hay expectativa porque ya había advertido y va a anunciar nuevas medidas económicas. También hay una protesta a las puertas del Hospital Clínico Universitario, esto en Caracas, luego que el pasado sábado hubiese una falla importante de luz, tras la cual, aseguran, fallecieron dos pacientes que estaban conectados a máquinas. Extraoficialmente se habla de que pudieron haber sido más personas afectadas por este bajón de luz. Es la información que tenemos desde Caracas. Volvemos contigo, Ruth. Daniela, gracias. Un buen lunes para ti. Vamos aquí a un corte comercial. Enseguida vamos a hablar de una iniciativa que se ha puesto en marcha para atender necesidades de los migrantes venezolanos que están en distintos países, en Colombia, en Brasil, en Ecuador y en Perú. Hablamos enseguida con sus representantes. Continuamos con La Mañana. Vamos a hablar inmediatamente de una gran tormenta invernal en Estados Unidos que deja hielo, deja muerte, inundaciones y nieve. Los vuelos han sido cancelados, cerca de 10 personas han fallecido. Según han informado las autoridades, 10 estados se encuentran en alerta. Hay al menos 50 millones de personas afectadas desde Missouri a Washington, D.C. Y mientras tanto, también en Estados Unidos, el cierre parcial de la administración federal entra ya en su cuarta semana, después de que el presidente Trump advirtiese que podría prolongarse por un largo tiempo si los demócratas no le aprueban los 5.700 millones para su polémico muro en la frontera con México. 800.000 trabajadores públicos han dejado de recibir su pago por esta paralización. Este fin de semana el cierre, que hoy cumple 24 días, pasó a la historia como el más largo que haya vivido la nación. En el desierto de Texas, en la localidad de Tornillo, fue cerrado un centro de detención de niños migrantes que alcanzó a recibir a cerca de 2.500 menores en año y medio de funcionamiento. Algunos han sido transferidos a otros albergues, mientras otras personas han sido entregadas a sus familiares y patrocinadores o deportados también a sus países de origen. La instalación abrió el 14 de junio, 2 meses después de que la administración Trump iniciara su polémica política de tolerancia cero que ocasionó la separación de cientos de familias. En el lugar, las autoridades trabajan para desmontar las 120 carpas en las que permanecían estos menores. ONG defensoras de los derechos de los migrantes han declarado el cierre como una victoria frente a la dura política de Trump. Es una victoria de la comunidad fronteriza, pero también de toda la gente que protestó y que rechazó que se estuvieran encarcelando niños aquí en la región del Paso, ¿verdad? Entonces, no se puede explicar el cierre sin la presión que hizo tanta gente, tantas familias, nuestra organización, otras, se estuvo denunciando pues el hecho de que se tuviera miles y miles de niños detenidos ahí.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, rinde su tercer informe de gobierno ante un Congreso que está blindado precisamente por un fuerte operativo de seguridad debido a las manifestaciones convocadas en su contra y en defensa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Recordemos que el pasado 7 de enero Morales anunció el fin del acuerdo con esta misión anticorrupción de Naciones Unidas que lo investiga por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial. La Corte de Constitucionalidad, este es el máximo tribunal del país, suspendió la decisión unilateral del gobierno guatemalteco en medio de una profunda ola de rechazo. Maduro va a acudir el día de hoy a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el oficialismo, para presentar su informe de gestión en el 2018. Se trata de un órgano paralelo a la Asamblea Nacional de mayoría opositora y el discurso de Maduro tendrá lugar un día después de la polémica detención momentánea del presidente del Legislativo, de Juan Guaidó, que cuestiona la legitimidad de su segundo mandato presidencial. Aunque la Constitución obliga al mandatario a rendir cuentas ante el Legislativo, Maduro dijo que en su lugar lo hará ante la Constituyente, en donde agregó va a compartir una serie de medidas económicas y sociales. Estoy aquí con el equipo, parte del equipo de trabajo, preparando la entrega mañana del balance, el plan de la patria y preparando un conjunto de anuncios de carácter social, económico, político para nuestro pueblo. Voy a presentar balance, voy a presentar el plan de la patria y sale el pueblo venezolano a dinamizar el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Al menos 15 muertos deja una nueva tragedia aérea en Irán. Un avión de carga con 15 personas a bordo se estrelló en el aeropuerto de Karaj, al occidente de Teherán, la capital. Los primeros reportes han indicado que las adversas condiciones climatológicas habrían causado este siniestro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se ha reunido con el rey de Arabia Saudita y el príncipe heredero en Riad. El alto funcionario de la administración de Trump, que abordó principalmente el conflicto en Yemen, también se ha referido a la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Pompeo ha pedido a las máximas autoridades saudí que investiguen a los implicados en este crimen del disidente, que rindan cuentas. El reportero crítico de la monarquía saudí fue visto por última vez en el consulado de su país en Estambul el pasado 2 de octubre. El Parlamento británico enfrenta hoy el que será el último debate sobre el acuerdo del Brexit. La primera ministra Theresa May se juega el todo por el todo, va a pedir el respaldo de la Cámara de cara a las votaciones de este martes sobre el pacto entre Londres y Bruselas. En caso de que no sea respaldado por el legislativo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría retrasarse. España, que sostiene un diferéndum territorial por Gibraltar en el sur de la península ibérica, se prepara para un Brexit duro o sin acuerdo, pero dice que sería catastrófico. Sería una catástrofe para todo el mundo. Nosotros tenemos ya preparado, desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos, que no haya ninguna alteración sustancial a la actual situación. Vamos a preservar globalmente los derechos de los ciudadanos, suyos y nuestros, aquí y allá. El Zoológico Nacional de Malasia ha organizado una fiesta sorpresa a esta cachorra panda por su cumpleaños número 1. Decenas de turistas se tomaron fotos con ella, a quien se le vio disfrutando de la comida que le han dejado los empleados del lugar. Y este perro ha sido rescatado de un helado estanque en el estado de Colorado, en Estados Unidos. El héroe fue un bombero que ayudó a la mascota a salir de las gélidas aguas. El animal fue trasladado a un centro veterinario. Las autoridades informaron que llegaron al sitio después de ser alertados por una llamada al 911. Y Lady Gaga ha sido una de las ganadoras de la noche de los Critics Awards. La cantante ha vuelto a empatar con Glenn Close en la categoría de Mejor Actriz. Las dos artistas lograron y se llevaron la estatuilla. Fueron reconocidas Lady Gaga por su actuación en la cinta Nace una estrella y Close por la cinta La esposa.
Y estas imágenes corresponden a lo que sucedió en el metro de Nueva York. Cientos de personas viajan sin pantalones y lo hicieron el día de ayer a pesar del intenso frío que desde hace semanas azota la ciudad estadounidense, que ya han llegado a marcar pues, los termómetros a menos 8 grados. Se trata de un evento que comienza en el Foley Square, finaliza en Union Square. Hay música y risas, caras de sorpresa. Acompañan esta iniciativa, un evento anual desde el 2002 que reúne a cientos de personas que viajan semidesnudas prácticamente por el metro de la ciudad neoyorquina con el fin de divertirse. Hablamos ahora de una iniciativa que está enfocada en atender las necesidades de los migrantes venezolanos que llegan a Colombia, a Brasil, a Ecuador o a Perú. Ha sido puesta en marcha por la organización World Vision. Esperanza sin Fronteras, así se llama. Este es el nombre del proyecto enfocado a ofrecer una respuesta ante la crisis humanitaria que enfrenta el país sudamericano mediante la provisión de alimentos, de agua, también kits de higiene, vacunación, espacios de lactancia, además espacios temporales de refugio. El plan contempla protección infantil, apoyo psicosocial, emocional a estos niños que arriban tras semanas en tránsito y asesoría a los migrantes para prevenir que se conviertan en víctimas de explotación laboral. Está con nosotros aquí en nuestro estudio Rosenberg Parra, él es coordinador regional de operaciones para la respuesta que se le da a esta crisis migratoria de World Vision. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y hablamos un poco, ya lo poníamos en contexto, un programa de aporte y apoyo hacia los migrantes venezolanos a quienes han salido de sus países. ¿Cómo funciona este programa? Que tengo entendido, en Colombia particularmente lleva más de 60 años y se habla de prevención de violencia y restauración de medios de vida, para empezar de nuevo, porque quienes vienen de Venezuela, pues les toca empezar de cero. Bueno, efectivamente, World Vision lleva en Colombia 40 años estableciendo programas de desarrollo, de abogacía y de asistencia humanitaria. Y con relación a la respuesta a la crisis migratoria, World Vision estableció un plan regional. Cuando hablamos de regional es porque involucra 4 países. Tenemos presencia en 14 países en Latinoamérica y el Caribe. Y en 4 países de esos donde hay un mayor éxodo de población venezolana, inmigrantes también retornados y refugiados, son Brasil, Ecuador, Perú y Colombia. Entonces nuestro proyecto Esperanza sin Fronteras busca efectivamente acompañar a esta población migrante y refugiada con elementos de asistencia humanitaria básica, de primera respuesta, también elementos de protección, acciones de protección especialmente para niños y niñas, que es una población más vulnerable desafortunadamente en estas crisis humanitarias. Y también estamos estableciendo programas para la recuperación económica e inclusión social de esta población. ¿Ustedes cómo actúan? ¿Ponen a profesionales, dan seguimiento a las personas que salen desde Venezuela? ¿Cómo se mantienen también? Sí, efectivamente, nosotros tenemos una historia en Latinoamérica y el Caribe y tenemos una presencia en los territorios donde está llegando población o donde no está llegando población, nos movemos con personal profesional hacia estas zonas. Otro elemento importante es la cooperación y la coordinación que establecemos. Tenemos coordinación con sistemas de gobierno, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre a través de los puestos de mando unificado que ellos tienen, a través de los espacios de coordinación con acciones humanitarias o con cooperación internacional. Hacemos parte de mesas de trabajo por clústeres o por sectores y hacemos parte de un grupo que se creó justamente para atender esa crisis migratoria, que es el Grupo Interagencial de Flujos Mixtos Migratorios. Es un proceso que lidera ACNUR y OIM y es a través de ellos entonces donde coordinamos las acciones y con proyectos especiales llevamos la respuesta a la población afectada. ¿Cómo ha aumentado el trabajo de ustedes? Esto después del éxodo venezolano que ha ido en aumento, como sabemos, en los últimos años, en los últimos meses particularmente, estas personas que se veían antes que planificaban quizás salir de Venezuela, ahora sin embargo agarran sus muchachos un bolso, una maleta y salen caminando y llegan hasta distintos puntos. En algunos países van de tránsito, en otros se quedan, como es el caso de Colombia. Sí, sí, efectivamente. Ha venido un aumento como tú lo planteas. Actualmente tenemos más de 3 millones de personas que están saliendo desde Venezuela. Es importante clarificar que no son solo venezolanos, ese es un elemento importante de claridad. También hay población que es colombianos que están retornando de nuevo al territorio. Muchos que hace 30 años fueron a Venezuela, estuvieron allá y ahora están
retornando al país. Entonces, se habla de más de 3 millones de personas en este flujo mixto, y por eso hablamos de un flujo mixto y no solo de venezolanos que están llegando. Y las condiciones en las que vienen son las que tú estás planteando en términos de que toman su maleta, lo que tienen básicamente para poder emprender el camino. Y hay unos que pasan en tránsito, se llama así, comunidades en tránsito, que usan a Colombia como un trampolín o como un país para poder llegar a otros países. Es población en tránsito. Hay población en permanencia, que son aquellas personas que se están ubicando en territorios geográficos, ya sean de frontera o están ubicados en ciudades capitales, especialmente Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, etcétera. Y es allí donde entonces se ubican con sus familias en busca de unas mejores oportunidades de vida. ¿Cómo atender a esta población que decíamos hace un momento, que usted bien lo indicaba, porque la tragedia de los venezolanos, porque es una tragedia el hecho de salir obligatoriamente de su país, porque no tienen nada que ofrecerse ellos, ni ofrecer a sus familias, que es lo más importante, llegar a un lugar desconocido, en algunos casos, como por ejemplo usted lo citaba, personas que de pronto son colombianas que regresan, tienen algún familiar, otros no. Se instalan en sitios. ¿Cómo ayudar a estos niños que están padeciendo precisamente un futuro, un presente incierto, no un futuro incierto, un presente incierto? Total. Es una, como lo planteé, es una crisis humanitaria. Así es. Y es una de las mayores crisis humanitarias en la historia de América Latina. Son más de 3 millones de personas que están migrando y retornando. Y también incluso hay un componente importante, es el concepto, son migrantes y refugiados y retornados. Esa es la población mixta de la que hablamos. Y para esta población, especialmente de niños y niñas, es una de las poblaciones mucho más vulnerables en esta dinámica de crisis. Son personas que se encuentran mayormente expuestas a cualquier tipo de riesgos, a riesgos de abuso sexual, violencia intrafamiliar, trata, explotación laboral, etcétera. Entonces, en esos territorios lo que se busca es la coordinación y la cooperación entre las organizaciones que den una respuesta muy adecuada, muy acertada para evitar la exposición a ese tipo de riesgos, es decir, para que los derechos de los niños y las niñas sean protegidos. ¿Qué tipo de ayuda se les da a estos niñitos, por ejemplo, que llegan en una transición o que han llegado caminando, que muchas veces están sin alimentación, sin estudios, hasta que se inicie? Okay, hay unas acciones que son de respuesta inmediata. Tienen que ver con temas de acceso a temas de salud, a temas de asistencia alimentaria para mejorar las condiciones también nutricionales de esta población, agua, elementos de higiene, artículos no alimentarios de primera respuesta, y el tema de educación que tú mencionabas también es fundamental. Muchos niños y niñas llegan desarraigados de su territorio, ¿cierto? Llegan a un espacio incierto y por las condiciones incluso de los territorios no pueden acceder al sistema educativo. Con actores como, por ejemplo, UNICEF, Secretarías de Educación Municipal y Departamental, se están haciendo todos los esfuerzos para que estos niños puedan ser vinculados al sistema educativo. Es decir, que ellos puedan ingresar y que la escuela se convierta en un espacio protector y protegido para ellos. Entonces hay acciones de asistencia humanitaria inmediata, hay acciones de protección y hay acciones con padres, madres y cuidadores que fortalecen o que estamos buscando fortalecer medios de vida, empleabilidad, acciones de emprendimiento que permitan que esos padres y cuidadores les den unas condiciones adecuadas a los niños y niñas. Vamos a agradecer a Rosenberg Parra, coordinador regional de operaciones en la respuesta de crisis migratoria de World Vision. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, que su labor se mantenga, por supuesto, se amplíe también. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Y quiero invitarlos a una campaña global que tenemos como World Vision, y es que debemos invitar a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Importante, por favor, que hagamos todas las acciones que tengamos a nuestra mano para que los niños y niñas sean protegidos en los diferentes escenarios donde están. Importantísimo, gracias. Un buen día. Bueno, vamos con una información de que ha muerto el alcalde de la ciudad polaca de Gdańsk. Hace un momento hablábamos de él, fue atacado el día de ayer, apuñalado durante un acto. El agresor, un exconvicto de 27 años, tomó un micrófono. Tras el ataque aseguró que quería vengarse por haber sido injustamente encarcelado y torturado. Este fue el momento del acto político. El alcalde cuyo nombre era Paweł Adamowicz, murió después de que no pudiera recuperarse de estas heridas causadas anoche cuando fue apuñalado mientras se encontraba en el escenario durante este acto benéfico popular. Vamos a revisar la información, lo que es noticia a esta hora en el continente europeo. Empezamos en Madrid, donde hay reacciones a la detención del diputado Guaidó, el presidente de la Asamblea de Venezuela.
El ministro de Asuntos Exteriores ha restado importancia a la retención, aunque considera que el hecho sí preocupa. Recordó que España y la Unión Europea desconocen la legitimidad de las elecciones que llevaron a Nicolás Maduro nuevamente al poder y a juramentarse en su segundo periodo. En Madrid está Marcelo Moncayo con el tema. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Este día muy temprano, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, mantuvo un encuentro informativo con empresarios y medios de comunicación. Habló de distintos temas, entre ellos la situación que se vive en Venezuela. El ministro español aseguró que a su gobierno, a su país, le preocupa lo que está pasando en Venezuela, sobre todo a raíz de la detención y liberación del presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó. El ministro español considera que tiene que haber una mezcla entre sanciones y diálogo para intentar buscar una solución en Venezuela. Bueno, una detención de 1 hora, quizá no quepa llamarla detención, ¿no? En Francia diría il a été interpellé, ¿no? No se diría ha sido detenido, pero en cualquier caso es algo que lógicamente preocupa y sobre lo que hay que estar vigilante, pero el respeto a los derechos humanos y políticos en Venezuela es una preocupación constante de este gobierno y de la Unión Europea. El problema es cómo hacerle frente. Y el gobierno español siempre ha dicho que, no siempre no, este gobierno siempre ha dicho que hay que combinar la presión, la sanción, con el intento de facilitar la comunicación entre el gobierno y la oposición, porque si de lo que se trata es de buscar una salida dialogada y pactada, esa salida dialogada y pactada requerirá que los que dialoguen y pacten se conozcan y tengan alguna oportunidad de hacerlo. Amigos televidentes de la mañana, y luego de estas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, hubo reacciones tanto del Partido Ciudadanos como del Partido Socialista, que está, como ustedes bien saben, actualmente en el gobierno. En nuestra opinión, la única negociación que cabe con un régimen que usurpa el poder legítimo en Venezuela a partir del 10 de enero de una manera manifiesta, de una manera formal, la única negociación que cabe es saber cuándo se van a ir y cuándo se van a convocar verdaderamente unas elecciones libres en Venezuela para que el pueblo venezolano decida legítimamente qué futuro y qué dirigentes quiere tener. Hay una responsabilidad evidente por parte de Maduro y del gobierno de Maduro en ese tipo de situaciones. En la medida en que exista violencia y que exista además una violencia dirigida a representantes democráticos y en este caso claramente democráticos, como es el caso del presidente de la Asamblea Venezolana, es algo que de lo que se debe responsabilizar exclusivamente al gobierno de Maduro. Volvemos de nuevo a insistir, a instar al gobierno venezolano que convoque elecciones libres y que de verdad entre todos se abra un periodo de verdad donde se pueda vislumbrar un futuro. Y obviamente España, como la Unión Europea y como todos los países, estaremos ayudando al pueblo venezolano. Televidentes de la mañana, y el ministro Borrell aseguró también que a España le preocupa lo que está sucediendo en Nicaragua y por eso aseguró que en el próximo Consejo Europeo de Ministros de Asuntos Exteriores llevará ese tema, porque él considera que podrían darse también la aplicación de sanciones para el gobierno nicaragüense. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte. Vamos a hablar ahora del movimiento Bauhaus, que revolucionó el diseño y la arquitectura, también el arte en el mundo. Este año el movimiento cumple 100 años y el país donde se originó, Alemania, lo va a celebrar con diversos eventos. Vamos a hacer contacto hasta ahora con María Luz Moraleda. Ella es periodista de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Adelante. ¿Qué tal, amigos de NTN24? Un gusto saludarles. Lo que comenzó como una escuela alemana de arquitectura, fundada en 1919 por Walter Gropius en la ciudad de Weimar, se fue convirtiendo en una corriente de pensamiento que revolucionó el arte y el concepto de diseño en todo el mundo hasta hoy. Hay mucho que celebrar este año aquí, tanto es así que una conocida guía de viajes sitúa a Alemania como el segundo destino turístico que hay que visitar este 2019 después de Sri Lanka. Y es que a lo largo de este año, con el lema Repensar el Mundo, hay preparados más de 600 eventos en toda Alemania para rendirle homenaje al centenario Bauhaus. Justo esta semana en Berlín, el pistoletazo de salida lo dará un gran festival en la Academia del Arte con conciertos, teatro, talleres y exposiciones del mundo Bauhaus. Pero sin duda,
obligatorias de visitar este 2019 son las ciudades de Weimar, donde se originó la escuela, y Dessau, donde continuó el movimiento en todo su esplendor hasta la llegada de los nazis. Allí se abrirá en septiembre el nuevo Museo Bauhaus. Si van antes, podrán también participar en actividades y visitar los centros y proyectos de la escuela Bauhaus en ambas ciudades. Por cierto, muchos de estos edificios fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y para los más aventureros que quieran ir en bicicleta, se ha creado un carril ciclovía que unirá Berlín con Dessau y Weimar. Desde el canal internacional de Deutsche Welle se despide hasta la próxima, María Luz Moraleda. María Luz, gracias. Aquí hacemos un corte comercial en la mañana. Retornamos enseguida con información. Vamos a continuar, sí, en la programación de NTN 24, pero con el programa de Club de Prensa. Ya está Gustavo Legret listo y vamos a hablar un poco, a analizar este mensaje.